Es curioso cómo una casa puede guardar tantos recuerdos, cómo sus paredes pueden susurrar historias del pasado. La casa de abuelo era así, una cápsula del tiempo de alegría, amor y el tipo de calidez que solo un abuelo podía proporcionar. Desde el exterior, no era gran cosa a la vista, una estructura modesta de ladrillos con un porche crujiente y un jardín que siempre parecía a punto de invadirse por las plantas. Pero para mí, era magia. Pasé innumerables veranos allí, persiguiendo luciérnagas en el patio trasero, aprendiendo a hacer pasteles de manzana en la pequeña cocina y escuchando las historias de abuelo junto a la chimenea. Tenía una manera de hacer que los relatos más simples se sintieran grandiosos, entrelazando humor y lecciones en cada uno de ellos. La vida no se trata de lo que tienes, solía decir, sus manos nudosas apretando las mías, sino de lo que das. Esa es la verdadera medida de una persona. Vivía esas palabras cada día, ya fuera ayudando a un vecino a arreglar una cerca o haciendo donaciones anónimas al fondo de la iglesia, abuelo daba libremente. Todos en la familia lo amaban, o al menos, eso creía en ese momento. Mirando hacia atrás, quizás algunos amaban más lo que él podía dar que al propio hombre. Al crecer, no veía mucho del lado oscuro de la dinámica familiar. Era demasiado joven para notar los resentimientos velados y las conversaciones susurradas que surgían cada vez que se mencionaban las finanzas de abuelo o la casa. Mi prima Linda, sin embargo, siempre estaba al frente y al centro. La niña dorada, la adoración de la familia. Linda tenía una habilidad para encantar a la gente, especialmente a abuelo. Se paseaba por su casa, hablando de sus últimos logros, que siempre parecían exagerados cuando ella era la que contaba la historia. A abuelo simplemente me ama, decía con una sonrisa que nunca llegaba realmente a sus ojos. Recuerdo haberla visto una vez mientras ajustaba el ángulo de un marco de fotos en la repisa, una foto de abuelo y yo pescando, y lo reemplazaba con una de ella con toga de graduación. No le di mucha importancia en ese momento. Ahora, parece una metáfora de todo lo que estaba por venir. Cuando abuelo falleció el año pasado, sentí como si el mundo se moviera bajo mis pies. Aún no puedo describir el vacío que dejó. El hombre que había sido mi roca, mi mayor apoyo, se había ido. Pero el duelo tiene una manera curiosa de acercar a las personas, o de alejarlas aún más. Para nuestra familia, hizo lo último. La lectura del testamento de abuelo fue sorprendentemente simple. La mayoría de sus pertenencias, incluida su amada casa, habían sido arregladas a través de una carta que dejó con su abogado. No era exactamente un testamento formal, pero parecía lo suficientemente claro. La casa de abuelo era mía. Siempre había bromeado sobre dejarla para mí cuando era niño, diciendo que querría que alguien que apreciara sus peculiaridades e historia viviera allí. Pero entonces Linda intervino. Sucede unos meses después del funeral, durante una cena familiar. Todavía estaba de duelo, pasando mis días ordenando los viejos libros y chucherías de abuelo en la casa, tratando de preservar partes de él. Linda apareció sin avisar, como a menudo lo hacía, con un sobre en la mano y un brillo triunfante en los ojos. Esperó hasta que todos se acomodaran antes de aclararse la garganta dramáticamente. Así que, comenzó, levantando el sobre, supongo que este es tan buen momento como cualquier otro para compartir la noticia. Abuelo me regaló la casa. Está todo aquí, firmado, sellado y notariado. Me congelé, mi estómago se hundió mientras sacaba lo que parecían ser documentos oficiales. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, y mi tía aplaudió con manos en una falsa alegría. Pues, qué maravilloso, dijo, aunque su voz tenía un tono áspero. Linda, siempre ha sido su favorita. Linda sonrió con una mueca, sus ojos se clavaron en los míos. Supongo que tendrás que encontrar otro lugar para vivir, dijo, con un tono empalagoso. Sin resentimientos, ¿verdad? Se sintió como un golpe al estómago. Había volcado mi corazón en preservar la casa de abuelo, creyendo que era parte de su legado para mí. Y ahora, Linda estaba allí, tratándola como un trofeo que había ganado a mi costa. No discutí entonces. Mis padres me llevaron a la cocina para hablar, donde mi madre apretaba las manos nerviosamente. Tal vez es un malentendido, dijo, sus palabras apresuradas. Linda no mentiría sobre algo así, ¿verdad? No respondí, no podía. La casa era más que paredes y un techo para mí. Era el recuerdo de abuelo, la calidez de su presencia permaneciendo en cada crujido de las tablas del piso y el crepitar de la chimenea. Y ahora se estaba escapando de mis manos. Pero algo no se sentía bien. Abuelo no era de los que hacían grandes gestos o sorpresas. Era deliberado en todo lo que hacía. ¿Por qué de repente decidiría ceder la casa, especialmente cuando me había dicho tantas veces que era mía? Esa noche, me senté en el porche, mirando el jardín donde abuelo solía cuidar sus rosas. Las palabras de Linda resonaban en mi mente. Está todo aquí, firmado, sellado y notariado.
pero no podía sacudirme la sensación de que había más en la historia, algo oculto debajo de su sonrisa confiada. Entonces decidí descubrir la verdad. Cueste lo que cueste, lucharía por la casa de abuelo. No solo porque era su regalo para mí, sino porque era el lugar donde me sentía más cerca de él. Y si Linda pensaba que podía irrumpir y quitármelo, estaba a punto de aprender que me había subestimado. No tardó mucho en que Linda comenzara a alardear de su supuesta propiedad de la casa de abuelo. Apenas había pasado una semana desde su anuncio presuntuoso, y ya la veía desfilando por las habitaciones con una cinta métrica, hablando de renovaciones. Se paraba en la sala, tocándose el mentón teatralmente, y decía cosas como, esta pared tendría que irse, o, necesitaré ventanas nuevas aquí, algo moderno y elegante. Era insoportable. Trataba de mantenerme alejado de ella, enterrándome en ordenar las cosas de abuelo, pero cada vez que doblaba una esquina, ella estaba allí. Necesito que te vayas para fin de mes, dijo una mañana, su voz corta mientras se apoyaba en el marco de la puerta del estudio de abuelo. Ya hablé con un contratista, y necesito que el lugar esté vacío. La miré, mi garganta tensa de ira. Esta es la casa de abuelo, Linda, dije, mi voz temblando. Él quería que yo la tuviera. Ella sonrió, ese tipo de sonrisa que me ponía la piel de gallina. No es personal, dijo, moviendo su cabello. Pero yo tengo los documentos. Tú no, punto final. Por primera vez en días, sentí que mi temperamento estallaba. Déjame verlos, exigí. Su expresión flaqueó por un segundo antes de recuperarse. ¿Por qué debería?, dijo, cruzando los brazos. No es mi trabajo convencerte. Puedes hablar con el abogado si quieres, pero no esperes que cambie nada. Quería gritarle, echarla de la casa y cerrar la puerta detrás de ella. Pero no lo hice. En cambio, respiré hondo y dije, está bien, lo haré. Esa tarde, revisé cada cajón y armario en el estudio de abuelo. Si él había dejado algo para mí, algo que demostrara que la casa debía ser mía, tenía que estar aquí. Pero todo lo que encontré fueron antiguos documentos fiscales, recibos y algunas fotografías descoloridas. Sentí los primeros pinchazos de duda infiltrándose. ¿Podría Linda estar diciendo la verdad? Pasé los siguientes días haciendo llamadas al abogado de abuelo, el señor Whitman, pero él no estaba en la oficina. Su asistente prometió que me llamaría, pero los días se prolongaron hasta una semana sin noticias. Mientras tanto, las demandas de Linda se volvían más fuertes. Empaca tus cosas, gritó una tarde, parada en el camino mientras inspeccionaba muestras de pintura. Estás perdiendo tiempo aferrándote a algo que no es tuyo. Sus palabras eran como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Abuelo me había prometido esta casa, y ahora sentía que estaba perdiendo no solo un hogar, sino una parte de él. Tarde una noche, sin poder dormir, me senté en la sala rodeado de cajas con las cosas de abuelo. Abrí uno de sus viejos diarios, pasando mis dedos sobre su letra. Y entonces, como por milagro, un pedazo de papel doblado salió entre las páginas. Era una carta, fechada hace 3 años, con la letra inconfundible de abuelo. Mi querido, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decírtelo en persona. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti y cuánto significas para mí. He hecho arreglos para asegurarme de que la casa sea tuya después de que me haya ido. Es donde perteneces, donde siempre puedes sentirte cerca de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las palabras. Esta era la confirmación que necesitaba. Pero había más. La escritura está en la caja fuerte, había escrito abuelo. La combinación es tu fecha de nacimiento. Es toda tuya, querida. Me congelé, el peso de sus palabras asentándose sobre mí. Abuelo había planeado esto, pensado con anticipación. Me había confiado su legado. La caja fuerte estaba en el fondo del armario del estudio, escondida detrás de una pila de viejos juegos de mesa. Mis manos temblaban mientras giraba la cerradura de combinación, primero el mes, luego el día y finalmente el año. La puerta hizo clic al abrirse, revelando una pila de papeles en el interior. En la parte superior estaba la escritura de la casa, firmada y notariada, con mi nombre claramente impreso como el propietario. Sentí una oleada de alivio y vindicación, pero fue rápidamente seguida por una fría y hirviente ira. Linda había mentido, había intentado robar lo que abuelo había dejado para mí, apostando a mi duelo y duda para mantenerme sin luchar. Pero ahora tenía la verdad, y no iba a dejar que se saliera con la suya. A la mañana siguiente de encontrar la escritura, me desperté con un renovado sentido de propósito. Apretaba el documento como un salvavidas, mi pecho tenso de ira y determinación. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de los deseos de abuelo, de su confianza en mí, y del intento descarado de Linda de pisotear todo eso. Linda ya estaba en la casa cuando llegué. Tenía el teléfono en mano, mostrando muestras de pintura a un contratista que estaba en medio de la sala viéndose aburrido. La vista me hizo hervir la sangre.
Linda, dije bruscamente, entrando en la habitación. Ella miró hacia arriba, su expresión convirtiéndose en una mueca. Oh, ya estás aquí. ¿Viniste a empezar a empacar? Sé que es difícil, pero esto será mucho más fácil si lo aceptas. Ignoré su tono burlón y levanté la escritura. Lo difícil es lidiar con alguien como tú. Aquí está la verdad, Linda. Abuelo me dejó esta casa. No a ti. Esta es la escritura real, firmada y notariada. Su sonrisa flaqueó, sus ojos se estrecharon mientras miraba el papel. ¿De qué hablas? Eso no es posible. No solo es posible, es un hecho, dije, mi voz firme. Mentiste, Linda. Cualesquiera que sean los papeles que tengas, son falsos. Y ahora todos lo sabrán. Por un momento, ella simplemente estuvo allí, su rostro pálido. Luego estalló en risas, un sonido quebradizo y nervioso. Oh, por favor, ¿esperas que alguien crea eso? Estás agarrándote a tiras porque no puedes manejar perder. No necesito convencerte, dije. La verdad hablará por sí misma. Con eso, me giré y salí, dejándola a su alrededor con sus tartamudeos. El siguiente paso fue visitar al señor Whitman, el abogado de abuelo. Su oficina era pequeña pero ordenada, con paredes forradas de libros legales que olían levemente a papel viejo. Cuando presenté la escritura, ajustó sus gafas y la estudió cuidadosamente. Esto coincide con lo que recuerdo haber redactado con tu abuelo, dijo finalmente, dejando el documento sobre la mesa. Puedo verificar su autenticidad con la oficina de registros del condado. Dame 1 o 2 días. ¿Y qué pasa con la reclamación de Linda? Pregunté. Ella dice que tiene papeles que prueban que abuelo le dio la casa. El señor Whitman frunció el ceño. Si los tiene, me gustaría verlos. Es inusual que una transferencia de propiedad ocurra sin la participación de mi oficina, especialmente dado lo meticuloso que era tu abuelo. Inusual, repetí, mi estómago anudándose. ¿Podrían ser falsificados? Suspiró, recostándose en su silla. Es una posibilidad, pero déjame investigar. Si está usando documentos fraudulentos, los exponemos. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Quería respuestas, pero no estaba seguro de estar preparado para la batalla que podrían traer. Mientras tanto, Linda había comenzado una campaña para voltear a la familia contra mí. En pocos días, comenzaron a llegar las llamadas. He oído que estás causando problemas a Linda, dijo la tía Carol por teléfono, su tono agudo. ¿Por qué no la dejas tener la casa? Ella ya hizo planes. Apreté el teléfono con fuerza, tratando de mantener mi voz calmada. Abuelo dejó la casa para mí, tía Carol. Linda es la que está mintiendo, no yo. ¿Por qué mentiría ella sobre algo así? Replicó. Eres egoísta, aferrándote a algo que no necesitas. La conversación terminó cuando colgó, y el patrón se repitió con otros parientes. Cada llamada era una nueva herida, sus palabras desgastando mi determinación. Linda se había pintado a sí misma como la víctima, la heredera legítima siendo desafiada injustamente por la prima, codiciosa. Pero no todos estaban de su lado. Mi padre, siempre callado y reservado, me llamó una noche. Nunca me gustó cómo Linda hablaba de tu abuelo, dijo. Tienes mi apoyo, avísame si necesitas algo. No era mucho, pero fue suficiente para seguir adelante. 2 días después, el señor Whitman llamó. He revisado los documentos, dijo. Tu escritura es legítima. Los papeles de Linda, sin embargo, no lo son. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué quieres decir? Sus documentos están falsificados. Desordenadamente, debo añadir. Las firmas no coinciden con la escritura a mano de tu abuelo, y el sello notarial es falso. No resistirán bajo escrutinio. El alivio me invadió, pero fue rápidamente reemplazado por ira. Linda había ido tan lejos para engañarnos a todos, y ahora era el momento de confrontarla. La familia se reunió en la casa de mis padres para una reunión improvisada. Linda llegó con un poco de retraso, su confianza irradiando mientras saludaba a todos con una calidez exagerada. Cuando me vio sentado en la esquina, su sonrisa se tensó. ¿De qué se trata esto?, preguntó, fingiendo inocencia mientras tomaba asiento. Me puse de pie, sosteniendo ambos conjuntos de documentos, los míos y los de ella. Esto es sobre la casa de abuelo. La verdad sobre a quién pertenece. Ella puso los ojos en blanco. Ya hemos pasado por esto. No del todo, dije. El señor Whitman revisó los documentos. Los míos son legítimos. Los tuyos son falsos. La sala quedó en silencio. La cara de Linda se puso roja, perdiendo la compostura. Eso es ridículo, estalló. Estás mintiendo. Tengo pruebas, dije firmemente. La escritura está a mi nombre, y el notario lo confirmó. Intentaste robar la casa de abuelo, Linda, y te han pillado. La tía Carol jade, o con acento agudo. Mi madre parecía horrorizada. Los intentos de Linda de refutar se disolvieron en negaciones balbuceadas. ¿Crees que puedes hacer esto?, gritó, su voz estridente. No mereces esa casa.
La miré fijamente, mi voz firme. La merezco porque abuelo quería que la tuviera. Tú no mereces nada. Linda salió furiosa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. La familia se quedó en silencio atónito, sus lealtades sacudidas. Sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado, pero a un costo. 2 días después de la reunión familiar, me paré en el porche delantero de la casa de abuelo, viendo el amanecer pintar el jardín en tonos dorados y rosados. Las rosas que tanto amaba estaban en plena floración, sus pétalos meciéndose suavemente con la brisa. Esta casa era mía, no solo en papel sino en cada aspecto que importaba. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. Linda no era del tipo que se retiraba silenciosamente. Fiel a su carácter, retalió con una amenaza legal. Recibí una carta de su abogado afirmando que la casa había sido adquirida indebidamente, y exigiendo que desocupara el lugar inmediatamente. La absurdidad de esto casi me hizo reír, casi. Llevé la carta directamente al señor Whitman. Él la leyó cuidadosamente, sacudiendo la cabeza. Esto no es más que una táctica de intimidación, dijo. Ella sabe que sus reclamaciones no resistirán en la corte. Si acaso, esto trabaja a tu favor. Es prueba de que está agarrándose a tiras. Incluso con su tranquilidad, mi estómago se revolvía al pensar en otra confrontación. Pero me negué a dejar que Linda me intimidara. Este era el legado de abuelo, y lo defendería. Una semana después, me encontré en el juzgado del condado, parado frente a Linda en una sala de mediación. Ella estaba vestida para impresionar en un blazer elegante, su maquillaje impecable y su expresión helada. Su abogado, un hombre que parecía tan presumido como ella, estaba a su lado, hojeando una pila de papeles. En mi lado de la mesa, solo estábamos yo y el señor Whitman. Su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Linda comenzó con un discurso dramático sobre cómo abuelo siempre la había favorecido, y cómo ella lo había cuidado en sus últimos años, una mentira flagrante. Su abogado intervino, afirmando que sus contribuciones a la familia justificaban su propiedad de la casa, independientemente de lo que decían los documentos legales. Apreté los puños debajo de la mesa, resistiendo el impulso de gritar. En cambio, esperé mi turno. Cuando llegó, saqué la escritura, la carta notariada y las pruebas de la falsificación de Linda. Estos documentos hablan por sí mismos, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Abuelo dejó sus deseos claros. Esta casa estaba destinada para mí, y Linda intentó robarla mediante el engaño. Sus supuestas contribuciones no cambian los hechos. El abogado de Linda intentó encontrar fallas en mi caso, pero sus argumentos eran débiles en el mejor de los casos. El señor Whitman desmanteló cada punto con precisión calmada, y al final de la sesión, estaba claro para todos en la sala quién tenía el reclamo más fuerte. La fachada de Linda se quebró cuando el mediador anunció su conclusión. La casa legalmente me pertenecía, y cualquier intento posterior de desafiar la escritura sería considerado frívolo. Te vas a arrepentir de esto, siseó Linda mientras salíamos de la sala. No, Linda, respondí, enfrentando su mirada. La única que se arrepentirá aquí eres tú. Con la batalla legal resuelta, pensé que finalmente tendría algo de paz. Pero Linda no había terminado. Esa noche, apareció en la casa, golpeando la puerta tan fuerte que pensé que se saldría de sus bisagras. Cuando la abrí, ella entró furiosa sin esperar una invitación. Esto no ha terminado, escupió, su rostro enrojecido de ira. Puede que hayas ganado en la corte, pero no me doy por vencida. Abuelo hubiera querido que tuviera esta casa, no tú. Me coloqué frente a ella, mis manos temblando pero mi voz firme. Abuelo tomó su decisión, Linda. Está por escrito, puedes seguir mintiéndote a ti misma, pero no cambiará la verdad. No mereces esto, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre has sido el tranquilo, aburrido. No aprecias lo que esta casa significa. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no me estremecí. En cambio, respiré hondo y dije, aprecio esta casa más de lo que tú nunca podrías, Linda. No se trata de la propiedad o del dinero. Se trata de abuelo y los recuerdos que compartimos aquí. No entiendes eso porque estabas demasiado ocupada persiguiendo lo que pensabas que merecías. Por un momento, parecía que podría discutir. Pero luego algo en sus ojos cambió, derrota, tal vez, o realización. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Al atardecer de esa noche, me senté en la sala rodeado de las pertenencias de abuelo. Pensé en todas las noches que habíamos pasado en esta habitación, jugando a las cartas o hablando de la vida. La batalla por la casa había sido fea, pero valió la pena para honrar su memoria. Las amenazas y planes de Linda solo me habían hecho más decidido a aferrarme a lo que importaba. Esta casa no era solo mía, era un testamento del amor de abuelo, su sabiduría y su inquebrantable fe en mí.
Y nadie, ni siquiera Linda, podría quitarme eso. En las semanas siguientes a la confrontación final, la casa se sentía diferente, más silenciosa, más ligera, como si el peso del engaño de Linda se hubiera levantado. Pasaba mis días desempaquetando cuidadosamente las pertenencias de abuelo, organizando sus libros y chucherías tal como a él le gustaba. Cada objeto traía un recuerdo, una historia, una parte de él que siempre viviría en estas paredes. La familia, por otro lado, estaba en desorden. La noticia de la falsificación de Linda se había propagado rápidamente después de la mediación, y las reacciones eran tan variadas como predecibles. La tía Carol, una vez la defensora más firme de Linda, me llamó llorando. No tenía idea, dijo, su voz temblando. Linda nos contó historias tan convincentes. Me siento fatal por haberte dudado. Ya está hecho, tía Carol, dije, no sin amabilidad. Sigamos adelante. No todos se mostraron arrepentidos. Linda se negó a hablarme directamente, pero escuché de otros parientes que estaba diciendo a cualquiera que la escuchara que yo había manipulado a abuelo y robado lo que era legítimamente suyo. Duele, pero me recordé que su amargura era su carga, no la mía. En su mayoría, me concentré en la casa. El jardín era mi proyecto favorito. A abuelo le encantaban sus rosas, y pasaba horas cuidándolas, podando y deshiervando, tal como me había enseñado. Se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía sentir su presencia más fuertemente. Una tarde, mientras limpiaba una esquina del ático, encontré una pequeña caja de madera escondida detrás de una pila de periódicos viejos. Dentro había fotografías descoloridas, cartas y un diario que nunca había visto antes. La cubierta del diario era suave y gastada, y al hojear sus páginas, me di cuenta de que era de abuelo, un registro de sus pensamientos y experiencias en los años antes de fallecer. Una entrada llamó mi atención. 12 de marzo de 2019. La casa siempre ha sido mi refugio, y quiero que lo sea igual para ella. Ella ve la belleza en ella, la historia, el alma. Sé que la cuidará, tal como yo lo he hecho. Por eso he tomado mi decisión. Es la correcta. Me limpié las lágrimas, apretando el diario contra mi pecho. En ese momento, cualquier duda persistente se desvaneció. Abuelo había confiado en mí su legado, y yo había honrado esa confianza. Al final del verano, la casa se había convertido en más que un símbolo de mi victoria, era un hogar. Organicé una pequeña reunión para la familia, una oportunidad para reunir a todos después de meses de tensión. Incluso Linda fue invitada, aunque no estaba seguro de que asistiera. Para mi sorpresa, ella vino. Se quedó en los márgenes, su postura rígida y su sonrisa forzada, pero estuvo allí. No fue una rama de olivo, exactamente, pero se sintió como el comienzo de algo más tranquilo, algo menos hostil. Hacia el final de la noche, mientras el sol se ponía bajo el horizonte, me paré en el porche con una taza de té, viendo a la familia reír y conversar en el jardín. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí en paz. Linda se acercó con cautela, los brazos cruzados. Has hecho un buen trabajo con el lugar, dijo, su tono más suave de lo que esperaba. Gracias, respondí, sintiéndolo de verdad. Asintió, demorándose un momento antes de alejarse. No fue una disculpa, pero fue suficiente. Esa noche, me senté junto a la chimenea con el diario de abuelo en mi regazo, las llamas parpadeantes proyectando sombras cálidas en las paredes. Pensé en todo lo que había pasado, la traición, la lucha, los momentos en que dudé de mí mismo. No había sido fácil, pero había valido la pena. La casa era más que un edificio. Era un recordatorio del amor de abuelo, sus valores y su inquebrantable fe en mí. Y mientras me sentaba allí, rodeado de los ecos de su vida, supe que le había hecho sentir orgulloso. Un año después, la casa era todo lo que abuelo había soñado que sería, un hogar lleno de vida, risas y amor. El jardín florecía más que nunca, y a menudo me encontraba sentado junto a las rosas, leyendo uno de los libros favoritos de abuelo. La vida se había asentado en un ritmo tranquilo. Las heridas de la familia estaban sanando, aunque Linda y yo permanecíamos distantes. Ella había seguido adelante, comprando un elegante condominio en la ciudad, y la tensión entre nosotros había desaparecido en una cautelosa tregua. En lo que habría sido el 85º cumpleaños de abuelo, invité a algunos miembros cercanos de la familia a una pequeña celebración. Brindamos por su memoria, compartiendo historias y risas que se sentían más como una reunión de corazones que como un recordatorio de batallas pasadas. Mientras el sol se ponía, me paré en el porche, mirando el jardín, el diario de abuelo en mi mano. Susurré, gracias, abuelo, sintiendo su presencia en cada hoja y pétalo. Estaba en casa. Estoy rompiendo el compromiso con esta pobre chica de un hogar monoparental. En el anuncio del compromiso, tanto mi prometida como yo quedamos atónitos por estas palabras repentinas de mi futura
Suegra. Mi madre también estaba allí, frunciendo el ceño ante las palabras de mi suegra, mientras que mi futura suegra siempre había oposado nuestro matrimonio y trató de prevenirlo de diversas maneras. Nunca imaginé que nos humillaría así, frente a tanta gente. Es imperdonable. Justo cuando llegué a mi límite y estaba a punto de expresar mi oposición, mi madre de repente se acercó a mí. Suegra con una sonrisa dulcísima y aterradora. Bueno, entonces destruiré tu hospital. Todos se quedaron boquiabiertos ante la declaración repentina de mi madre. Al siguiente momento, mientras todos se preguntaban qué quería decir, ciertas personas llegaron y la sala estalló en caos. Mi nombre es. Hola, tengo 26 años y soy trabajadora de oficina con un prometido. Su nombre es Troy y hemos estado juntos desde nuestros días de estudiante. Nos conocimos por la introducción de mi mejor amiga. Su hermano tenía la misma edad que Troy y yo lo veía a menudo cuando visitaba la casa de ella. Troy era tranquilo y fraternal, siempre considerado con los demás y me sentí atraída por ese lado de él. Cuando expresé mis sentimientos a Troy, él mostró una expresión complicada. Realmente no soy un gran tipo. Mi familia ha sido de médicos por generaciones. Y mis padres me presionan para que también me convierta en médico. En la secundaria, peleaba con mi padre al respecto cada día. Continuaba resistiéndome diciendo que no decidieran mi futuro por mí. Troy había soñado con convertirse en piloto y peleaba con su padre casi a diario al respecto. Durante su último año de secundaria, su madre también rechazó por completo sus deseos, poniéndose histérica y ejerciendo una tremenda presión sobre él. Si no te haces cargo de este hospital, ¿quién sabe qué podría hacer su madre? Finalmente, Troy tuvo que vincular su futuro con lo que equivalía a amenazas, obligándolo a renunciar a sus sueños. La gente dice cosas como que bueno, ser de una familia de médicos o tu futuro está asegurado, pero eso es ridículo. ¿Cuántas veces los he maldecido en mi mente? Pensando que no tienen idea de lo que estoy pasando. Estar aquí. Debe haber estado cansado de ser etiquetado como una buena persona y de ser llamado perfecto por todos. Al ver la sonrisa cansada y débil de Troy, no podía dejarlo solo. Soy ese tipo de hombre, así que es una pérdida que me admires. Hay mucha gente mejor ahí fuera, así que serías más feliz con alguien más. No, prácticamente podía adivinar lo que iba a decir, así que antes de que terminara, expresé mis sentimientos. Tus padres no importan. Quiero estar contigo, incluso si significa pasar por dificultades. Con él, estaba enamorada con ese nivel de determinación y sentimiento, por eso no dejé que Troy terminara de decir lo que estaba diciendo. En realidad, estoy aliviada, Troy. Siempre piensas en los sentimientos de los demás y rara vez expresas los tuyos propios. Me alegra saber que también eres humano. Hey, ¿qué se supone que significa eso? Mientras Troy se reía, le di una sonrisa amorosa. No importa cuáles sean tus defectos, me he enamorado de todos ustedes, incluyendo esas partes. Estoy tan feliz de que me hayas contado todo esto. Aunque probablemente no quisieras hablar de ello. Me hace amarte aún más.
Los ojos de Troy se llenaron de lágrimas ante mis sentimientos directos. Mientras se giraba para ocultar su cara llorosa, lo abracé y le transmití directamente mis sentimientos. Después de escucharlos, Troy aceptó mi confesión. Así es como Troy y yo comenzamos nuestra relación. Nuestra relación progresó suavemente y, alrededor de cuando cumplí 26, descubrí que estaba embarazada. Troy estaba tan feliz que apenas podía contenerse. ¿En serio? ¿Estás realmente embarazada? Troy seguía preguntando una y otra vez. Había una razón por la que seguía preguntando. Cuando me gradué, Troy y yo habíamos informado a ambas familias sobre nuestra relación. Como estábamos considerando casarnos, queríamos su permiso con el futuro en mente. Sin embargo, mientras mis padres estaban felices por nosotros, los padres de Troy se opusieron firmemente a nuestra relación. Su madre incluso me rechazó en la puerta en el momento en que me vio, diciéndome que nunca cruzara su umbral nuevamente. Totalmente opongo que salgas con esta pobre chica. ¿Cómo podemos confiar en la hija de una mujer tan delincuente? Ya he decidido que la esposa de Troy debe ser de una buena familia. Mi suegra había asistido al mismo instituto que mi madre. Crecí en un hogar monoparental y mi madre no tenía otra familia además de mí. Mi madre perdió a sus padres en un accidente cuando era joven y fue criada por parientes. Más tarde se casó con mi padre. Pero él falleció de un ataque al corazón cuando yo era pequeña. Mi padre nunca había sido muy saludable y los médicos le habían advertido que cuidara su corazón. La vida de mi madre podía describirse con una sola palabra: intensa. Tanto después como antes de casarse con mi padre, era casi demasiado doloroso escuchar sobre no tener padres. Fue intimidada en la escuela y se sentía sola durante eventos. Suplicó a sus parientes que la dejaran asistir a un instituto donde no conociera a nadie y se inscribió en una escuela en el estado vecino. Sus parientes eran estrictos y, para mi madre, que amaba la libertad, fue como el infierno. Dijo que se sentía asfixiada después de escapar de ese ambiente doméstico estricto y al ingresar al instituto, mi madre se volvió rebelde. Y era bastante notoria en la escuela. Mi suegra aún mantenía esa impresión de mi madre de aquellos días y asumió que yo, su hija, también debía ser una delincuente. Se negó absolutamente a aceptar mi relación con Troy. Sin embargo, Troy no era del tipo que se rendía. Continuó intentando persuadir a su madre hasta que finalmente estuvo de acuerdo. Al menos en dejarnos salir juntos. No importa qué. Mi madre dice que tendrá que aceptarlo. Una vez que haya un nieto, pero ¿está bien? Aún ni siquiera podemos casarnos. ¿No enfrentarás consecuencias terribles? No permitiré que eso suceda. Si intentan hacer algo contigo o con nuestro hijo, cortaré lazos con ellos. Incluso obtener permiso para salir juntos había sido tan difícil que obtener permiso para casarnos no sería más fácil. Hicimos muchos intentos para persuadir a sus padres. Sin embargo, no había señales de que lo aceptarían. Troy, completamente harto de sus padres,
eligió priorizar mi embarazo sobre las opiniones de sus padres. Quiero que entiendas que no estamos usando a este niño para casarnos. Siempre hemos querido nuestro propio hijo. Sé que, estoy segura, este niño también lo sabe. Troy me había confesado que si no podíamos persuadir a sus padres para cuando cumpliera 25, él se escaparía, trabajando como obstetra. Sabía que yo quería hijos y tenía en cuenta mi edad, tratando de actuar temprano. Así que Troy y yo informamos mi embarazo a sus padres, pero como se esperaba, su madre se puso histérica y su padre demandó que abortáramos el niño. Absolutamente no aceptaremos que tengas un hijo sin nuestro permiso. Esto es absolutamente ridículo. Embarazarse sin permiso de los padres. ¿Has perdido la cabeza? Piensa en esto ahora mismo. Mientras sus padres escupían horribles palabras que yo no quería que nuestro niño escuchara, Troy los reprendió bruscamente. No lo malinterpreten. No vinimos aquí por su permiso, vinimos a informarles. Si rechazan esto, dejaré esta casa, abriré mi propia clínica y ganaré mi propio sustento. Ante la declaración de Troy, sus padres mostraron confusión. Sería muy malo para ellos. Si Troy se iba, dejó el hospital recientemente debido a las reseñas en línea. Los pacientes se han vuelto más selectivos que nunca al elegir hospitales. Sus padres habían sentido este impacto y, antes de la llegada de Troy, la reputación del hospital era terrible. Su padre era internista pero no escuchaba a los pacientes y hacía exámenes superficiales. En cuanto a su madre, era duro con las enfermeras y, a pesar de trabajar como obstetra, fue severamente criticada por no ser simpática con las mujeres embarazadas. Troy había cambiado esta situación. Al llegar, confrontó de inmediato a sus padres, luego revisó todo en el hospital, renovó el antiguo interior, mejoró las condiciones para las enfermeras con hijos e incluso mejoró la alimentación del hospital. Sobre todo, su dedicación a dar atención personalizada a cada paciente hizo que la reputación del hospital se disparara. Gracias a esto, sus reseñas en línea y su reputación local mejoraron drásticamente. Y ahora tienen el mayor número de pacientes de obstetricia en el estado. Debido a los resultados de Troy, sus padres ya no pudieron responderle. Ahora, este mismo Troy estaba hablando sobre abrir su propia clínica. Sus padres debieron haberse dado cuenta de lo malo que sería esto. Intentaron detenerlo, mostrando su pánico. Sin embargo, Troy no retrocedió un pulgada. Insistió en que se iría a menos que aceptaran nuestro matrimonio. Mis padres finalmente cedieron. Reluctants, accediendo a la propuesta de Troy. Por ahora, aceptaron reconocerme como su prometida. Ahora que estás comprometida, debemos presentarte a los parientes. Hagamos un anuncio de compromiso. Durante las fiestas navideñas cuando todos estén reunidos. Así es como mi suegra me dio la bienvenida en ese momento. No me di cuenta de que estaba planeando algo. Después de eso, los días ocupados pasaron volando. Y, antes de darnos cuenta, llegó la temporada navideña junto con el día del anuncio de compromiso.
Fue entonces cuando ocurrió el incidente. Por alguna razón, mi suegra había invitado también a mi madre. Así que conocí a mi madre en la estación. Mi madre, a quien no había visto en un tiempo, estaba tan hermosa como siempre. Era difícil de creer que tuviera la misma edad que mi suegra. Ella es una madre de la que estoy orgullosa. Juntas, nos dirigimos al restaurante de reuniones. Ha pasado un tiempo. Troy. ¿Has estado bien? Es bueno verte, madre. Gracias por hacer tiempo en tu ocupado horario de trabajo. Después de que mi padre falleció, mi madre se hizo cargo del negocio. Aunque a menudo la menospreciaban por faltar a la educación, mi madre de voluntad fuerte superó estas adversidades y ahora administra múltiples empresas. Está involucrada en varios negocios y ha estado extremadamente ocupada. Últimamente, hoy hizo tiempo en su horario a mi insistencia, permitiéndonos encontrarnos después de tanto tiempo. Llegas tarde, todos están esperando, así que apresúrate y entra. Mi suegra gritó enfadada. Aunque habíamos llegado un poco temprano. Troy parecía confundido por esto, pero mi madre lo calmó y lo instó a entrar. Lo seguí, pero no pude sacudir una sensación de inquietud. Noté algo extraño y hablé. Troy y mi madre deben haberlo notado también. Mientras todos los parientes ya estaban sentados en la sala, no había asientos preparados para mí. Ahora entonces, nuestros invitados de honor han llegado. ¿Deberíamos hacer que den sus saludos? Espera un minuto, nuestros asientos no están preparados. ¿Podría ser un error en la configuración del restaurante? Por favor. Revisa. Troy intentó detener a mi suegra, quien trataba de comenzar la reunión sin tener en cuenta nosotros, pero se sorprendió por sus siguientes palabras. Oh, no hay necesidad de eso. No. Hay asientos para ustedes simplemente porque no los he solicitado. ¿Qué quieres decir? Mientras mostramos nuestra sorpresa ante las palabras de mi suegra, ella sonrió maliciosamente y varios parientes cercanos se rieron con ella. Significa exactamente lo que dije. No hemos preparado ningún asiento para ustedes. No necesitamos personas con pensamiento tan superficial que se asociarían con una familia pobre en esta casa. Como Troy mostró su enojo ante las palabras mezquinas de su madre, su padre intervino en la conversación. Si no rompes con esa mujer, traeré a un nuevo médico para reemplazarte y te desterraré de esta industria. No sean ridículos. No pueden hacer algo así. Por supuesto que podemos. Olvídense de qué tipo de familia somos. Tenemos influencia en esta industria. Sería fácil aplastar a un nuevo. No puedo entender los nervios de estos padres mientras hablaban de manera tan frívola. Troy siempre los había apoyado. Sin embargo, estaban intentando apartarlo. No podía creer sus palabras. Ya habíamos hablado con la asociación médica. No creen que puedan hacerlo por su cuenta. Me di cuenta de que pretendían usar su influencia para evitar que el negocio de Troy tuviera éxito. Increíble. No solo sus padres, que respondían la bondad con crueldad, sino también todos los parientes.
que se reían de esto. ¿Son realmente humanos? Mientras la ira aumentaba dentro de mí y estaba a punto de estallar con palabras duras, mi suegra desvió su mirada de Troy hacia mí y dijo palabras increíbles. Tú eres la culpable de todo esto. Debido a una persona pobre como tú. Troy está sufriendo así. Si lo entiendes, entonces elimínate de la vida de Troy. Estoy rompiendo el compromiso con esta pobre chica de un hogar monoparental. Al escuchar las palabras de mi suegra, estaba demasiado sorprendida para hablar, ya que realmente me sentía deprimida, preguntándome si realmente era la razón por la que Troy estaba sufriendo así. Y mi visión estaba a punto de nublarse con lágrimas. Mi madre, que había estado escuchando tranquilamente hasta ahora, intervino frente a sus padres con una sonrisa dulcísima y aterradora. Y dijo palabras sorprendentes. Bueno, entonces destruiré tu hospital. Ante las palabras repentinas de mi madre, todos, incluyéndome, mostraron expresiones de sorpresa. Mientras todos estaban atónitos sin entender el significado de las palabras de mi madre. Solo Troy soltó un gran suspiro. Por eso intenté detenerlos. Son realmente unos tontos. Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué quería decir, mi madre miró hacia afuera de la sala y llamó a alguien. Luego, varios hombres mayores y desconocidos entraron en la sala. A diferencia de mí, que no sabía quiénes eran, todos los parientes mostraron expresiones de sorpresa y un alboroto recorrió la sala. Directores de la asociación médica, ¿por qué están aquí? Ante el shock de todos, estos eran los mismos miembros de la asociación médica que los padres de Troy habían mencionado anteriormente. Como sus padres y parientes mostraban confusión sobre lo que estaba sucediendo, mi madre intercambió saludos amables con los directores. Los miembros de la asociación médica le devolvieron los saludos y conversaron con ella de manera amistosa. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Conoces a estas personas? Sí, las conozco. Estos caballeros son tanto clientes como accionistas de mi empresa. Resultó que mi madre conocía a los miembros de la asociación médica a través de su trabajo. Como escuché la historia, los miembros de la asociación médica apoyaron el negocio de mi madre y muchos la respaldaron completamente. Habían recibido una solicitud de mi madre respecto a un nuevo proyecto y habían vuelto aquí en relación con eso. Ya habíamos discutido esto con Troy, pero hay planes para limpiar ese sitio del hospital y construir un edificio médico. Solo estamos esperando el permiso de Troy. Cuando sus padres soltaron voces sorprendidas ante esta noticia, estaban escuchando por primera vez. Troy se volvió para enfrentarse a ellos con una sonrisa maliciosa. Esa ubicación está cerca de la estación y rodeada de muchos jardines de infantes y escuelas primarias. La madre de Ola dirige servicios de apoyo para niños que no asisten a la escuela y transporte escolar. Ella me preguntó si queríamos convertir ese lugar en una instalación para atención médica, escuelas gratuitas y apoyo al cuidado infantil. Como escuché más tarde, mi madre había notado la reputación del hospital de Troy. Aunque la evaluación había mejorado gracias a Troy, sus padres todavía estaban arrastrando las cosas. Además, algunas de las enfermeras que trabajaban allí eran
conocidas por mi madre y a menudo se quejaban con ella sobre sus padres. Lo escuché. Sabes, aunque las cosas mejoraron después de que llegó Troy, todavía continúan con su guía tiránica y sus exámenes. No simpatizan con los pacientes, ni siquiera intentan escucharlos. Además, solo enseñan métodos de cuidado infantil desactualizados que no coinciden con las necesidades de la sociedad. ¿Hay necesidad de un hospital de maternidad así? Cuando discutí esto con los directores de la asociación médica, estuvieron completamente de acuerdo conmigo. Al parecer, mi madre sintió que algo estaba mal al ser invitada a esta reunión, y había investigado varias fuentes. Se enteró por enfermeras que trabajaban en el hospital de los padres de Troy que sus padres estaban planeando este incidente. También se enteró de esto de los directores de la asociación médica y hizo preparativos por adelantado. Los directores elogiaron la circunstancia de mi madre, su ética de trabajo y su determinación, así que inmediatamente estuvieron de acuerdo con su propuesta. Rápidamente ofrecieron ayudar con el desarrollo del edificio médico. Además, la mala reputación de sus padres se había extendido incluso dentro de la asociación médica y ellos estaban honestamente hartos de ellos. También. Sin embargo, también valoraban mucho a Troy. Así que ofrecieron un apoyo sustancial con la condición de que él fuera incluido en el proyecto del edificio médico. Al escuchar esto, Troy decidió darle a sus padres una última oportunidad. Le dijo a mi madre que si sus padres realmente me aceptaban y reconocían a nuestro futuro hijo, él no aceptaría la oferta, continuaría trabajando en la clínica de sus padres como antes. Por eso asistió a esta reunión. ¡Qué vergüenza! Ese fue el último acto de bondad de tu precioso hijo. ¡Qué desperdicio! Bueno, supongo que las personas que pueden traicionar tan fácilmente los sentimientos de otros perderán la confianza de sus enfermeras y verán disminuir su paciencia. ¿Cómo se siente enfrentar retribución por la pobre mujer a la que has mirado con desprecio? Mi madre provocó a mi suegra con una sonrisa completa. Debió haber estado conteniendo su ira también. Sería una cosa así. Solo la hubieran insultado, pero también habían faltado al respeto a su hija y al futuro nieto. Es natural que un padre se enoje. En realidad, más tarde la agradecí por soportar esto tanto tiempo. Es realmente una pena que desperdicies la bondad de Troy así. Pero supongo que no tiene remedio. Elegiste el camino de oprimir a él y a ustedes mismos, así que se lo trajeron a ustedes mismos. Renuncien a él y al hospital. Todos quedaron sorprendidos por estas revelaciones. Mientras mi suegra torcía su cara en frustración ante la intensa provocación de mi madre, mi suegro mostró pánico al enterarse de que la asociación médica, que pensaban que eran sus aliados, los había traicionado y apoyado a mi madre. Después de todo, estaban a punto de tener su hospital destruido y su trabajo quedado. Es natural que entraran en pánico. Al darse cuenta de esto, mi suegra también entendió que su sustento estaba en peligro y se aferró frenéticamente a Troy. Si había un asunto tan importante, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Si los directores de la asociación médica están diciendo esas cosas, podrías haber consultado con nosotros.
Hemos trabajado duro juntos para llegar hasta aquí. ¿Verdad? Nos disculparemos por todo, así que por favor, reconsidera. ¿Qué? No me malinterpreten. Nunca. Troy torció su rostro en confusión ante su pensamiento erróneo. Su comportamiento egoísta debió haber empujado su enojo al máximo. La expresión de Troy estaba llena de más furia de lo que había visto jamás. ¿Cómo puedes pensar? Aún tienes una oportunidad. Esta fue tu última oportunidad. Ya la has perdido. Si entiendes, renuncia y aléjate de mí. Eres molesto. No. Aunque mi suegra había dicho cosas terribles a Troy, ella estaba a punto de llorar solo por recibir palabras duras de él. Normalmente, uno podría sentir lástima por ella, pero dado todo lo que había pasado, no sentí ni una onza de simpatía. Entonces, Troy, ya que los directores están aquí, deberíamos escuchar tu respuesta. ¿Aceptarás el proyecto de construcción? Por supuesto. Es bueno para los niños locales. Y, lo más importante, puedo construir una vida con Ola y nuestra familia. Ola también podrá pasar más tiempo contigo, así que acepto con gusto. El edificio médico fue diseñado para incluir espacio residencial y mi madre había planeado cuidadosamente el diseño para que pudiéramos vivir allí. Muchas otras familias estarían involucradas con el edificio y mi madre había sido meticulosa en él. Diseño para facilitarles el trabajo allí. Luego, déjanos venir. También. Sería difícil para ti sola, ¿verdad? Tomará tiempo para organizar nuevo personal. Pero si traes a nuestros empleados, puedes ahorrar en costos de reclutamiento. Los padres de Troy intentaban desesperadamente aferrarse a él. Al ver que su persistencia se volvía insoportable, Troy parecía harto. Mi madre, notando esto, se interpuso entre Troy y sus padres y los cortó decididamente con una sonrisa completa. Lo siento, pero nuestro edificio ya tiene excelentes médicos provenientes de la Asociación Médica, así que no necesitamos médicos incompetentes. ¿A quiénes llamas? ¿Incompetentes? ¿A quién más que a ustedes? Sus padres respondieron de manera arrogante. Mi madre lanzó palabras duras con una sonrisa brillante. Esto irritó a mi suegra y ella respondió de manera brusca. Mi madre dejó caer su sonrisa y respondió en un tono frío. Son incompetentes en sus trabajos, tiránicos con su personal. Y como médicos, ni siquiera pueden simpatizar con los pacientes. Han terminado como seres humanos antes incluso de ser médicos. Mi madre, que había estado hablando amablemente hasta ahora, comenzó a hablar en un tono duro como en su pasado, haciendo que todos en la sala se estremecieran al mirarla. Han estado llamándonos pobres y demás, pero ganamos más que ustedes. Ya sea que estén atascados en su imagen de mí de la secundaria o lo que sea. Dejen de decir tonterías y causar problemas. Para nuestra familia. No dejaré que mi hija vaya a una casa con una suegra como ustedes. Ya. He hablado de esto con Troy y él va a unirse a nuestro lado. Ola había mencionado esta posibilidad antes. ¿Qué dijiste? Sorprendidos por esta revelación, sus padres miraron a Troy para confirmación. Al notar esto, Troy sacó un formulario de registro de matrimonio de su
bolsillo y se lo mostró a sus padres. ¿Realmente nos vas a dejar? Troy. Espera. Si Troy deja nuestro hospital, nos saldremos del negocio. Supongo que sí. Bueno, ambos están envejeciendo. De todos modos, así que ¿por qué no se retiran tranquilamente? Ningún otro hospital los contrataría. De todos modos. Ante las palabras casuales de Troy, sus padres mostraron signos de pánico. Probablemente pensaban que Troy volvería tranquilamente con ellos y me rompería el compromiso si los amenazaban con expulsarlo de la casa. Ahora que tales planes habían sido desbaratados, sus padres estaban angustiados y rogaban a Troy que reconsiderara. Sin embargo, tales cosas no cambiarían la mente de Troy y él se deshizo de sus manos aferradas. Lo siento, pero no les tengo compasión. Los derechos de la tierra y la propiedad están todos a mi nombre ahora. No hay nada que puedan hacer al respecto, así que ríndanse y traten de vivir con sus ahorros. Deberían estar bien viviendo solo. Los dos. Su tono gélido hizo que la columna vertebral de sus padres se congelara. Sin embargo, no podían rendirse. Si no lo hacían, su hospital realmente sería destruido. Su madre desesperadamente continuó hablando. ¿Qué pasa con las enfermeras? ¿Qué harán si nos demandan por sacar esto de repente? ¿Cómo asumirán la responsabilidad? Su madre trató desesperadamente de aferrarse a Troy, aunque trató de amenazarlo. Esto estaba dentro de las expectativas. Troy sonrió como si se burlara de ellos y declaró su respuesta preparada. No se preocupen, estoy llevando a todas las enfermeras al edificio médico también. Cuando les dije que podíamos redistribuir sus porciones salariales, todos estuvieron de acuerdo con gusto. No soportaremos tal tiranía. Demandaremos. Adelante, demanden. Si pueden. A cambio, los demandaremos por todos los actos tiránicos que han cometido contra las enfermeras. Quizás porque eran conscientes de su trato injusto hacia las enfermeras, sus padres quedaron sin palabras después de escuchar la declaración de mi madre. Al ver esta situación abrumadoramente desventajosa, ninguno de los parientes trató de ayudarlos, más bien, todos parecían pensar solo en proteger a sí mismos. Esto fue natural. Frente a ellos estaban famosos directores de la asociación médica. Nadie querría arriesgar su propio cuello al oponerse a ellos. Sus padres, que de repente se habían aislado, palidecieron y comenzaron a sudar frío. Así que, por eso, cerraremos ese hospital. Asumiremos la responsabilidad de las enfermeras en nuestro lugar. Espera un minuto. Mientras sus padres intentaban desesperadamente aferrarse, Troy entregó sus últimas palabras. Sin embargo, no aceptarían sus palabras y por alguna razón, su madre comenzó a aferrarse a mí. En su lugar. Hola. Por favor, dile algo a él. A este ritmo, no podremos mantener nuestro estilo de vida a nuestra edad. No hay manera de que podamos trabajar en otro hospital y si perdemos ese lugar, no tendremos dónde vivir. No podías hacer algo tan cruel como dejarnos indigentes. ¿Podrías persuadir a Troy?
lo lamentaremos por nuestras groserías pasadas. Incluso me usarían a mí si significaba salvarse a sí mismos. Algo hizo que algo se rompiera dentro de mí. Ante su comportamiento, agité sus manos aferradas y les di una mirada fría. ¿De qué tonterías estás hablando? No hay manera de que persuada a Troy. Ustedes tramaron romper nuestro compromiso y ofendieron profundamente a mi madre también. Este es el resultado natural para personas que ni siquiera pueden valorar a sus propios empleados. Ustedes se lo trajeron a sí mismos. Deberían reflexionar sobre sus malas acciones. Probablemente pensaron que serían perdonados si lloraban. No hay solución tan fácil. Ya no estoy sola. Más. Ahora que tengo algo que proteger, no cederé tan fácilmente ante tales cosas. Como madre y como futura esposa de Troy, agregué palabras duras de castigo. Sin vacilar ante sus padres. Lloraré eternamente por lo que han hecho, incluso después de que nuestro hijo nazca. No. Les dejaré conocerlo y no tengo absoluta intención de ayudarles con este asunto. Si entienden, nunca vuelvan a mostrarse ante nosotros. Honestamente, solo ver sus caras ya fue estresante. Yo, que nunca los había opuesto en absoluto hasta ahora, hablé claramente. Mi suegra debió haber perdido la paciencia en un instante. Intentó agarrarme, pero Troy, sintiendo el peligro, intervino para ayudarme. Después, sus padres continuaron escupiendo palabras desagradables y haciendo declaraciones violentas hacia nosotros, pero finalmente la voz del director de la asociación médica resolvió la situación. Gracias a esto, salí arañada y los planes de sus padres fracasaron. Así, gracias a mi madre y Troy, logramos cortar los lazos con sus padres. Como Troy declaró, el hospital de sus padres fue cerrado como se planeó y se construyó un nuevo edificio médico allí. En cuanto a sus padres, después, aparentemente intentaron buscar empleo en otros hospitales, pero las reseñas en línea tuvieron un gran impacto y nadie los contrató. Como resultado, incluso obtuvieron nuevos préstamos para abrir un hospital, pero con su mala reputación, no les llegó paciencia y salieron del negocio en menos de 6 meses. Todo lo que les quedaba era deuda pesada y deshonra, y cayeron en pobreza. Por favor, ayúdenos. A este ritmo, ni siquiera tendremos dinero para la comida de mañana. Vinieron llorando a Troy varias veces diciendo tales cosas, pero Troy los rechazó en la puerta. Su madre trató de contactarme también, pero la ignoré por completo y lo denuncié a la policía. Se emitió una orden de restricción contra ellos. Gracias a esto, no hemos visto a sus padres en absoluto desde entonces. Esto se debe a que después, ellos también tuvieron una pelea con los parientes. Aunque los parientes inicialmente se pusieron del lado de sus padres, gracias a los directores de la asociación médica que se pusieron firmes, no interfirieron con el nuevo proyecto. Al final, no ayudaron a sus padres y sus padres tuvieron una gran pelea con los parientes. Hubo discusiones feas con acusaciones de traición y los dos se distanciaron de sus parientes. Sus padres quedaron completamente aislados y ahora aparentemente nadie siquiera menciona sus nombres. Más. Desde entonces, hemos estado viviendo días pacíficos. Después de mover el hospital al
Edificio médico. Troya estado ocupado, incluso los pacientes que se habían distanciado debido a la presencia de sus padres. Volvieron a él después de enterarse de la mudanza al edificio médico. Se corrieron rumores de que si estás teniendo un bebé, debería ser en el hospital de Troy y ahora los pacientes vienen de lejos también. Las enfermeras trabajan entusiastamente y el ambiente de su hospital se ha transformado en uno brillante. Entre nosotros, nuestro hijo nació de manera segura y es amado por las enfermeras también. Nunca pensé que vería el rostro de mi nieto. Estoy verdaderamente feliz de que hayas encontrado un esposo tan maravilloso. La bondad de mi madre, diciendo tales cosas con una sonrisa, se reflejó incluso en el diseño de la casa. La casa que mi madre diseñó es completamente libre de barreras y tiene consideraciones para la seguridad de los niños. A lo largo de las paredes y puertas. Cuando se estaba construyendo este edificio, pude sentir fuertemente cuánto pensaba mi madre en nosotras. Esa es mi línea. Gracias por haberme criado sola todo este tiempo. Ahora es mi turno de retribuir esa bondad. Estoy realmente contenta de ser tu hija. Oh, me estás haciendo llorar. Mi madre sonríe felizmente con lágrimas en sus ojos mientras sostiene a mi hijo. Al ver la sonrisa de mi madre, saboreé nuestra felicidad y acaricié suavemente la cabeza de mi hijo, quien dormía pacíficamente en los brazos de mi madre. No importa qué dificultades puedan esperarnos, estoy segura de que podré superarlas siempre que tenga a mi madre y a Troy como mi madre. Juré proteger a este niño que nació con mi vida. Haciendo tal promesa, sonreí junto con mi madre mientras observábamos a mi hijo.